Bienvenidos a la última sesión de la cátedra Guillermo O'Donnell. Marta Lagos, que está a cargo de la cátedra este año, va a ser la última conferencia magistral. Le damos ya anticipadas las gracias por todos estos días de trabajo. La última conferencia magistral se titula Clase social y individualismo y las bases sociales de la democracia, y sucede a la primera cátedra, que fue Clase social y democratización, y la segunda, que fue ayer, los clivajes y la confianza. Así que ahora Marta va a cerrar con una nueva sesión sobre individualismo y las bases sociales de la democracia. Así que le vamos a dar un aplauso anticipado. Bueno, muchas gracias, Gabriela. La verdad es que a lo mejor debería haber empezado por esta, ¿no? Uno nunca sabe cuál es el orden de los factores en ciencias sociales, ¿no? Es uno de los problemas que tiene. Bueno, a ver, yo tengo aquí una larga explicación que yo me imagino que todos ustedes conocen, pero de alguna manera la tengo que mencionar para poder hacer el punto, ¿no? Entonces trataré de ser lo más breve posible. Me disculpo con anticipación si eso me hace ser críptica, ¿no? Usaremos el Estudio Mundial de Valores con el objeto de tratar de caracterizar, monitorear qué es lo que ha pasado en las sociedades latinoamericanas en los últimos 25, 30 años, con las 4 o 5 olas de medición del Estudio Mundial de Valores que se han hecho en la mayor parte de los países. ¿Por qué es relevante esto? La teoría de Engelhardt es bastante conocida. Es relevante porque América Latina es un caso aislado, es una excepción. Y esta excepción, de alguna manera, confirma lo que hemos estado viendo ayer y antes de ayer, en el sentido de que tenemos, y por eso es tan relevante para la cátedra de O'Donnell, tenemos que tener una teoría latinoamericana sobre América Latina. Estos datos nos interpelan a tener una teoría latinoamericana. Es por ello que hago la revisión, digamos, de la evolución del pensamiento al respecto. Intentando hacerlo más corto que otras veces, pero a lo mejor termina siendo más largo. Entonces tenemos que, a ver, en un inicio, ¿no es cierto?, Marx y Bell, por citar algunos, los teóricos de la modernización, han argumentado que el desarrollo económico trae consigo cambios culturales inminentes. Otros, desde Weber hasta Huntington, han dicho que los valores culturales tienen una influencia autónoma en las sociedades. La encuesta del Estudio Mundial de Valores prueba la hipótesis de que el desarrollo económico está ligado a cambios sistemáticos en valores básicos. El estudio da cuenta de la existencia, ¿no es cierto?, de cerca de 80 sociedades que desmienten más que confirman una teoría de la modernización. La persistencia de conjuntos homogéneos de valores en conjuntos homogéneos de países da cuenta de la negación de la teoría de Marx, al mismo tiempo que el cambio sistemático producido por el desarrollo económico da cuenta de su confirmación. En América Latina cada país tiene su modernización, cada cultura su sol, que persiste originado en gran parte en la religión y su influencia más allá de su práctica religiosa en los valores morales que impregnan las relaciones interpersonales. América Latina tiene un sol católico y tiene un sol latinoamericano, y sin embargo sus valores también cambian en medida que aumenta su nivel de bienestar, siguiendo el paso de otros países, confirmando parcialmente la tesis de Marx, de que el desarrollo económico trae cambios inevitables. Pero el desarrollo económico confunde el análisis, haciendo creer que se trata de un fenómeno que dice relación con la transformación de las sociedades, cuando es un mero impacto evolutivo. El contraste entre los impactos evolutivos y los transformadores es el que intentamos diferenciar
para conocer el rumbo de cada sociedad. La evolución económica producida por el desarrollo solo mantiene una situación de statu quo, el poder que cada cual tiene en una sociedad, si bien al mismo tiempo tiene efectos inevitables. El estudio muestra en el resto del mundo cómo el desarrollo económico se asocia con cambios donde las normas y los valores más tradicionales de cada sociedad evolucionan hacia valores que son crecientemente más racionales, más tolerantes, más confiados y más participativos. En esa tesis, ¿no es cierto?, está concepto de que las sociedades van desde la restricción hacia la elección. El cambio cultural, sin embargo, depende de cada realidad. La amplia herencia cultural de una sociedad protestante, católica, confucionista, comunista, deja una huella de valores que persiste a pesar de la modernización. La diferencia al interior de una sociedad entre los miembros de distintas religiones son mucho menores que las diferencias entre las naciones. A su vez, la huella católica en América Latina, con el proceso de consolidación de las democracias iniciado hace 30 años, modifica el modelo de evolución, donde no se dan los pasos por los cuales han transitado otras regiones y sociedades. América Latina encuentra un camino propio que intentaremos describir. Marx sostuvo que el camino seguido por las economías desarrolladas le mostraba inevitablemente el camino a sociedades menos desarrolladas. Engels tenía la percepción, cuando llegó el telégrafo a la India, de que el telégrafo iba a cambiar, eliminar las castas, es decir, que la tecnología podía modificar las estructuras culturales y sociales. Así como nosotros hoy día tenemos la percepción de que Internet puede modificar la cultura y puede modificar nuestras estructuras sociales. Yo creo que nos vamos a equivocar igual que Engels, ¿no? Marx y Nietzsche, así como Lerner y Bell, predijeron la baja de las religiones en los albores de la modernización, pero los valores religiosos y las creencias no han desaparecido, muy por el contrario. El debate de los temas que conciernen a la religión, como el aborto, la eutanasia, han crecido en importancia y se han establecido grandes diferencias en el renacimiento de los fundamentalismos en la política internacional. La religión ha sobrevivido como la mayor y quizás la única de las ideologías, a pesar de la declinación de la práctica religiosa. Todas las sociedades tienen una religión que marca sus conductas morales. En la América Latina la religión parece evolucionar, transformarse, pero no desaparecer. Tenemos un informe sobre la evolución de las religiones en los 18 países que da cuenta de ello. La modernización tampoco era, como se decía, una prerrogativa del oeste. El desarrollo del este asiático aprobó como sociedades con culturas muy tradicionales alcanzaron las tasas más altas de crecimiento económico, mostrando lo errado de esa tesis. Sin embargo, un conjunto central de la teoría de la modernización sigue siendo válido. La industrialización produce cambios sociales y culturales inevitables y el cambio de los roles de género, disminución de la tasa de fertilidad, etcétera, suceden. Los errores de Marx como profeta están bien documentados, sin embargo, él pudo predecir correctamente que la industrialización transformaría el mundo de manera constante, creciente y permanente. Se equivocó, sin embargo, al creer que esa transformación sería lineal. Estas afirmaciones están totalmente respaldadas por este estudio. Hoy día podemos decir que el desarrollo produce cambios sistemáticos y hasta cierto punto culturales y políticos predecibles. Sin embargo, estos se manifiestan en distintos grados, en distintas partes, sin un desarrollo lineal. Es así como América Latina, en América Latina podemos ver dos desarrollos aparentemente contradictorios, si se compara con las trayectorias de otras sociedades. Por una parte, observamos que en las últimas 2 décadas, 1990 y 2010, la complejidad de la evolución valórica que produce tanto el avance de los valores de la autoexpresión, proceso de modernización, como la consolidación de los valores tradicionales. Es decir, en vez de producirse un desarrollo conjunto de los valores de la autoexpresión, ya en el proceso de la modernización, y de la cultura más tradicional hacia la más racional, se producen movimientos contrarios. Aumentamos en modernización y confirmamos la cultura tradicional, en sentido inverso.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y aquí vamos a mirar, vamos a ver, este es el año 2000, es el año 2006, después les voy a mostrar todos los años. Todos sabemos que, ¿no es cierto?, cuando se pasa de la sociedad industrial a la sociedad de servicios, cambian la importancia, ¿no es cierto?, la organización más jerárquica de la producción netamente industrial requería de pocos juicios autónomos, mientras que en el mundo de los servicios se trata con personas y conceptos donde la libertad de innovar expresa autónomamente opiniones que son esenciales para el desarrollo. Esta diferencia hace la diferencia entre las sociedades más materialistas y las más postmaterialistas, ¿no? La fuerza motriz de las sociedades más prósperas no tenían por qué preocuparse de la supervivencia, trasladaron sus aspiraciones a la calidad de vida y el bienestar. Es evidente a simple vista que distintas sociedades siguen distintos desarrollos sometidos a los mismos estímulos y constituye una falacia creer en que la convergencia lineal de los tipos de desarrollo. Weber dice que los valores religiosos tradicionales tienen una influencia duradera en las instituciones, con lo cual Huntington construye sus 8 zonas culturales, y lo que se observa mucho más que la homogeneización de las culturas es la diversificación de las culturas. Se trata como cada cultura reinventa la modernización de los patrones de la civilización occidental. No es efectivo que vamos hacia una cultura. La influencia permanente descrita por Weber logra redibujar localmente la globalización. La comunicación global tan evidente sobredimensiona su efecto lineal. Y nosotros observamos en este mapa un conjunto de países con un conjunto de culturas y un conjunto de resultados que niegan la teoría de la globalización de las culturas. En efecto, una sociedad no puede salirse de su herencia histórica, así como tampoco de la herencia de sus valores religiosos. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la Europa protestante, la confuciana, la Europa católica, los excomunistas, los islámicos, los africanos, América Latina como conjuntos valóricos, como modelos distintos de desarrollo. El impacto de la colonización es especialmente fuerte cuando está reforzado por una fuerte inmigración. No es de extrañar que Uruguay y Argentina estén tan cerca el uno del otro, a mitad camino entre la Europa católica y América Latina, y así se muestran en el mapa. Los inmigrantes de Estados Unidos constituyen la excepción, que prueba la regla, encuentra la persistencia de valores de los países de origen de los pueblos que han emigrado, hasta 3 y 4 generaciones después. Es por ello que Estados Unidos se sitúa a la mitad del camino de la modernización que se adjudicaría a su nivel de desarrollo económico. La persistencia en los valores del conjunto de las culturas que contiene le entrega una versión infinitamente más múltiple de su modernización. Tiene en efecto valores más tradicionales que cualquier otra sociedad avanzada. Las 8 zonas culturales de Huntington existen, pero igualmente se pueden dibujar zonas hispanas de habla inglesa, los conjuntos valóricos homogéneos. Los soles de las sociedades son muchos, son religiosos, históricos, institucionales. Es por ello que la globalización no logra derribar esas barreras, llevando a la creación de una cultura homogénea sin valores ni valores en común. En la última década pareciera más plausible que la exposición de las culturas a otra ha producido una introspección de cada cual. Si la globalización ha significado una amenaza para quienes tienen algo que defender, para los que no tienen, ha sido una oportunidad. Entonces, ¿cómo explicamos la persistencia, la resiliencia de la cultura tradicional latinoamericana? Acá en este mapa tenemos los valores de la autoexpresión en el eje horizontal, ¿no?, que es la modernización económica, y los valores culturales en el eje vertical, que son desde las sociedades más primitivas de la Tierra, en el punto número 2, allá abajo, hasta las sociedades más racionales de la Tierra, en el extremo donde dice Suecia, ¿no? Ahora, ¿cómo explicamos la permanencia de la cultura tradicional en América Latina? De alguna manera, cuando hablamos de la clase social el otro día, estábamos abordando el mismo tema, ¿no?
Tenemos... ¿Se ve mal? No se puede. ¿Sí? El rojo no, solamente el rojo que no. Solo el rojo que no. Ah, el rojo que no, ya, bueno, pero después vienen más, no se preocupen. Sí, son las experiencias colectivas, pero no coinciden todos los colores con los... ¿Ya? Entonces, ¿cómo explicamos la cultura tradicional? ¿Cómo explicamos el problema inicial, que son los vínculos que unen a las personas, no ahora en términos individuales, como lo vimos el otro día en el tema de la clase social, sino que en términos colectivos, en términos de agregados sociales? Son las experiencias colectivas de práctica regular, constante y comunes a un conjunto humano, las que determinan la formación de agregados sociales. Tienen una estructura en sí misma, no expresada. Distinguimos una costumbre de un hábito como una manera obligada de comportarse, no una manera usual, no frecuente, sino que obligada. Se distingue por su carácter imperativo, no por la frecuencia, y representa una regla que tiene una sanción, un elemento esencial que la distingue del hábito. Hoy la sanción viene por la opinión pública, que declara ángeles y demonios en un proceso de cinismo político donde el público se sitúa del lado de los ángeles. Las costumbres viejas y las nuevas, impuestas con imperativos funcionalmente equivalentes para cada sociedad y para cada momento del tiempo. Esas reglas son muy importantes en las sociedades más primitivas y van siendo reemplazadas por leyes y modificadas por las leyes. Pero el problema de las leyes es que solo expresan los cambios que están consolidados en una sociedad. En una democracia se dicta una ley cuando ya hay la mayoría para hacerlo. Por lo tanto, las leyes van siempre detrás de la demanda. Primero viene la demanda, después viene la elección y después vienen los representantes que hacen la ley, ¿no? Las leyes están siempre detrás de la estructura que demanda la nueva sociedad. Nada se dice de los fenómenos que no son visibles o que no cambian las estructuras, pero sí modifican el comportamiento de las personas. ¿Por qué es relevante esto? Porque cuando una sociedad evoluciona congruentemente en los distintos ámbitos, no se producen tensiones valóricas. Sin embargo, cuando sucede lo que sucede en América Latina, las tensiones valóricas hacen resaltar esta diferencia entre lo ya demandado e instalado en una ley y lo todavía no instalado en una ley, pero que sigue estando demandado. De hecho, la relación entre el órgano y la función no es rígida. Una puede cambiar sin afectar la otra. Una institución puede permanecer idéntica a sí misma y sobrevivir su leitmotiv, los partidos políticos, por ejemplo, mientras lo que representa se ha modificado. Hay una brecha que persiste. Hay fenómenos que no se percibirán, sino mucho después de que ya han ocurrido. Las estructuras van detrás del comportamiento, especialmente cuando se producen tensiones valóricas y la evolución es dispar. Y las leyes, como ya dije, van detrás de las mayorías. Esta brecha entre estructura, leyes y comportamiento se vuelve especialmente tensionada en el caso de la América Latina de hoy. Es por ello que la investigación empírica es siempre incompleta. Yo quiero poner el punto acá, porque lo hemos tratado de enfatizar todos los días, porque el indagar sobre todo lo conocido no es suficiente para transparentar el fenómeno social. Encontrar las variables explicativas que definen la realidad social. La brecha de lo que algo representa de lo que es, solo queda explicarlo por medio del desarrollo teórico. Bien valga, ¿no es cierto?, la cátedra de Guillermo O'Donnell para ello. La simple sistematización de la realidad con el mejor de nuestros conocimientos nos puede llevar a una confusión artificial. Hoy día hay mucha literatura técnica altamente compleja, con análisis estadísticos profundos, que no dice nada. Y no dice nada por esta dicotomía, ¿no es cierto?, de que están tratando de predecir el futuro o están tratando de predecir el comportamiento futuro con una visión pasada, parcial, de algo que no logran identificar. Es decir, el análisis estadístico no puede sustituir
el pensamiento teórico. Es el pensamiento teórico el que logra interpretar aquello que lo que la empiria no logra interpretar. ¿Ah? Y yo creo que en el caso del estudio mundial de valores se ve muy claramente dónde están esas bolsas, ¿no? La sistematización de lo que se acaba, de lo que acaba de suceder, tiene que ser completa para poder entender las nuevas. Hay que alcanzar primero una interpretación razonable del presente para evitar las visiones sesgadas tan comunes hoy día en las ciencias sociales. Así llegamos a la frustración del científico, que con crecientes cantidades de información no necesariamente trae consigo la mejor explicación de la realidad. Solo así se explica que esta cantidad astronómica de información que tenemos hoy, a diferencia, y del intercambio, y de los contactos, y de los seminarios, pero nos centramos demasiado, por lo menos en el caso mío, a limitarnos solamente a aquello que está en los números, cuando en el fondo tenemos que mirar ese pedazo no explicado por los números para poder comprender bien la realidad social. Y la otra cosa que tenemos que mirar bien es hasta qué punto la opinión pública dicotómica, fundamentalista que se produce en América Latina no está produciendo esa confirmación de la cultura, porque vamos a ver en los datos lo que pasa en 2 países de América Latina, que son láminas muy controversiales que han causado grandes niveles de discusión y que siguen reproduciéndose en el tiempo. Entonces, como decía, acá tenemos los valores de la autoexpresión. Les quiero mostrar, les quiero mostrar primero, a ver si logro, no. ¿Cómo cambio la pantalla acá? Yo no uso Windows, así que no sé cómo se hace esto. Cristina, ¿me puedes ayudar? Quiero activar esto. Eso, ok. Mira, acá. Maximizar ahí. Sí, espera. Ahí. Ok. Voy a. Se mueve. Claro, esa es la evolución de los años. Abajo ven ustedes el año. Acá ven cómo América Latina se va corriendo para acá, ¿eh? Empezó por ahí. Se va corriendo para acá, pero no se corre hacia arriba, ¿no? Entonces ven, lo puedo pasar varias veces, ¿no? Acá están los valores tradicionales y acá está y entonces, claro, tenemos... Ya, ¿ok? Lo voy a hacer de nuevo porque es muy rápido. No sé cómo hacer. Para repetir todas las veces. Sí. ¿Cómo se lo han modificado? Desde el 84. Ahí. Desde el 84. Entonces te das cuenta que hay unos países... Ahí, eso. Hay unos países de América Latina que siempre tienen están como infiltrados en el sudeste asiático, ¿no? O en los países anglosajones. Pero el grueso de América Latina se mueve, gana dinero, aumenta su desarrollo económico y su crecimiento, pero no es capaz de transformar su cultura. Permanecen los valores culturales, ¿no es cierto?, iniciales. ¿Te das cuenta? Salvo Chile, Uruguay, Argentina. Ya lo voy a mostrar en Zoom. En todo caso, bueno. Ahora vuelvo al otro, si puedo. Ahí estábamos. Entonces, este es el modelo. Bueno, aquí hay algunas variables, no están todas, la restricción y la elección, qué es lo que se usa para uno y el otro lado. Pero eso no es tanto lo interesante, eso solo para los que quieren revisar cómo se hace esto. Hay una relación claramente entre la prosperidad de las naciones y sus culturas. Mientras más racional es la cultura, más rica es la nación o el país. Y claramente, ¿no es cierto?, las sociedades más prósperas de la Tierra están en esta esquina, que es el cuadrante más rico de la Tierra. América Latina, en la primera medición, se ubicaba acá, ¿no? Y claro, y se ha ido corriendo hacia acá, con esta invasión en el sudeste asiático que acaban de ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Y qué pasó? Porque no están en modo de presentación, perdón. Ahí está, ahí sí, ¿ok? Entonces, pues estos son todos los datos, ¿no es cierto?, que muestran la comprobación de lo que acabo de describir de la teoría de la modernización,
la fertilidad que baja, todas estas cosas son bastante conocidas. Acá tenemos, esto es interesante porque acá hay una comprobación de que el otro día preguntaba a un joven que yo le dije, hoy día le contesto, acá está el gráfico, pobrecito, un poco tarde. ¿Ah? Acá está la autoexpresión y este es el nivel de democracia, ¿no es cierto?, democracia efectiva. Entonces, mientras más autoexpresión hay, más democracia efectiva, ¿no? Entonces, efectivamente estamos en una... Y acá tenemos también la autoexpresión, ¿ya? Y acá tenemos la actitud hacia el sexo, hacia el género. O sea, cuán empoderado está la sociedad respecto de cómo trata a sus mujeres. Ahora, aquí tienen ustedes la evolución de América Latina comparativa, y vamos al detalle después, con otras regiones del mundo. Así avanza América Latina, a esa distancia, y así avanza Estados Unidos, ¿no? Entonces, la velocidad de avance... La velocidad de avance es sustancialmente distinta, por eso yo digo, América Latina avanza demasiado poco, muy tímidamente. Cuando la gente dice, mira, aquí hay grandes cambios, yo digo, bueno, acá hay grandes cambios, pero acá hay unos cambiecitos. O sea, ¿contra qué lo comparas? ¿No? Ahora, con lo que, cuando te dicen, mira, es que los jóvenes antes... O sea, pero cuando haces el análisis comparado, América Latina parece estancada, ¿no? Y acá tienes la relevancia, ¿no es cierto?, el modelo que te comprueba que efectivamente hay una relación muy fuerte con los valores agregados, los valores de la autoexpresión y la penetración de Internet, la importancia de la educación, la esperanza de vida, el PIB per cápita, el ranking de corrupción, las libertades, el desempeño de derechos humanos, cosas que son bastante conocidas. Aquí lo que lleva este conjunto, ¿no es cierto?, les mostré una lámina de la velocidad de cambio, es que mientras todas las otras zonas culturales, entre el año 81, acá podríamos poner 2015, bueno, pero igual, este es 2006, van desde la restricción a la elección, salvo América Latina. Nosotros no tenemos un desarrollo cultural que vaya en el sentido donde van las otras regiones del mundo. Es por eso que tenemos que tener una interpretación propia, porque todas las otras interpretaciones que salen en las revistas Easy se refieren a esas sociedades, no se refieren a la nuestra. Imposible que se refieran a la nuestra. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, es que sucede que en las elecciones pasa tal, ok, veamos en qué país de América Latina sucede lo mismo. Y si no sucede en ninguna, bueno, en América Latina no sucede. Entonces, hay que recomprobar aquellas cosas que sí suceden y aquellas que no. Si nos vamos al zoom de América Latina, nos encontramos con estos 4 países que son los que se meten en el... Después al final les muestro el video de nuevo, los que se van metiendo, ¿no es cierto?, en la zona del sudeste asiático. Y acá está el grueso de la región que se mueve hacia acá, donde los valores, con ello México, México está ahí, pero bueno, estuvo acá también, ahora salió de ahí, que en el fondo mantiene su cultura con esta presión de la tradición, de que hay una sanción social fuertísima en América Latina, y por eso que la participación de la mujer en el mercado laboral, etcétera, 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 una serie de indicadores donde tú los comparas con la OCDE y nosotros estamos muy por detrás. ¿Por qué? Porque los valores tradicionales todavía pesan demasiado, no pesan demasiado en las leyes, porque los países han avanzado mucho en las leyes, pero no en su comportamiento. ¿Por qué? Porque la sanción social de salirse de la regla que impone la sociedad es muy fuerte. Es muy fuerte, sigue siendo muy fuerte. Ahora, por supuesto que ha cambiado. Vuelvo a la lámina donde se veía la diferencia de cambio entre Estados Unidos y América Latina. Hemos avanzado, sin duda, pero hemos avanzado un poquito
respecto de lo que se ha avanzado en otras regiones del mundo. Perdón, acá tenemos México. Estos son los cambios de México en el último tiempo. Miren, de año en año. Entonces México se pega el salto acá con el... ¿cuándo fue el Tratado de Libre Comercio? Claro. O sea, de acá para acá, ¿ven? Empieza a correrse económicamente mucho, pero culturalmente no... Incluso respecto del año 80 está esta repecha de la Hannah Arendt, ¿no es cierto?, de la regresión después del avance en términos valóricos. Y en el caso de Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos del 80 al 90, ¿no es cierto?, del 90 al 95. Argentina, bueno, no avanza tanto económicamente, le gusta más retroceder de repente. Pero igual no tiene esta evolución. Entonces empecé a analizar todos los países de la región y son muy pocos aquellos donde tú puedes poner el punto inicial y el punto final y que vayan en esta dirección. Por eso la región se mueve hacia una brutal autoexpresión y una reconfirmación de sus valores tradicionales. Y esta tensión valórica, sin duda que tiene un impacto fuertísimo sobre el sistema político, perdón, ahí está Argentina en el año 2000, que retrocede en todo sentido. Pero no es el único país, sino que esto se podría hacer con cada uno de ellos, ¿no? Hemos elegido para este caso solamente dos. Ahora, ¿qué es lo que cambia y cómo cambia? Acá tienes una parte importante del modelo, donde se producen los elementos de movilización esperados, ¿no? Aumenta la importancia del tiempo libre, los amigos, mientras disminuye la religión y el trabajo. Clásico, ¿no? No hay ninguna novedad ahí. Pero sí hay novedad en la velocidad de cambio y en la magnitud del cambio. Es ahí donde América Latina se diferencia de otras partes del mundo, porque el proceso de secularización en las sociedades más modernas y prósperas se produjo en un solo sentido, no en sentidos encontrados entre los distintos aspectos. Entonces, esos sentidos encontrados de los distintos aspectos, como por ejemplo la mantención del valor de la familia, es uno de los elementos que significa la sociedad tradicional. ¿Cuántos países de América Latina tienen leyes sobre, pongámoslo así, familias diversas, no sé cómo se llaman en otras partes, ¿no? ¿Y cuánto ha costado, ¿no es cierto?, poner leyes, digamos, más liberales, que no sea la versión católica, ¿no? Bueno, pero en todas, por favor, no olvidemos esta, ¿no?, donde la política desaparece. Algo que no cambia, la importancia de Dios. No importa la religión, por eso es importante ver la transformación de las religiones, las nuevas sectas, los nuevos movimientos. Por algo Cuba tuvo que aceptar la visita del Papa, porque la duda de Dios, el miedo a Dios, el miedo al infierno y el terror al diablo, la gente se declara agnóstica, después le preguntas, ¿y usted le tiene miedo al diablo? Te contestan sí. ¿Cuán agnóstica puede ser una persona que le tiene miedo al diablo? Entonces la duda de Dios es más importante que la pertenencia a una religión. ¿Te das cuenta? O el negativo, el miedo al diablo, ¿no? O al infierno, da igual, ¿no? Entonces somos un continente cristiano, con 27 sectas y movimientos religiosos, y la gente ya no va a misa y no reza, pero tiene su Dios al cual observa, ¿no? No hay que confundir la baja de la religión católica, que por lo demás avanza demasiado poco, es lo que nosotros decimos con los datos, y el aumento de los evangélicos ha sido también ha sido importante en un par de países, pero en la región como tal, la religión católica sigue siendo dominante en la mayor parte de los países. Entonces, no se ha desmantelado el catolicismo. Y muchas veces uno lee cosas y dice, bueno, da la impresión de que el catolicismo lo desmantelaron, pero no lo han desmantelado.
El proceso de secularización no ha sucedido todavía. Y acá tenemos un aspecto donde América Latina sí ha avanzado, ¿ya? Acá no está un tema que a mí me parece más, por lo demás pesa más en los modelos, que es qué pasa cuando la mujer gana más que el hombre. Hasta ahí nomás llegó la igualdad de la mujer, ¿no? Le preguntan a los latinoamericanos qué pasa si la mujer gana más que el hombre, no, está mal. No, hasta ahí nomás, ¿no? Todo eso no importa. Pero cuando ya llegamos a la guita, como dicen los argentinos, hasta ahí nomás llega, ¿no? Entonces hay una liberalización de todas las actitudes hacia la mujer, pero no todavía en el dinero. Y se nota en el hecho de que las empresas latinoamericanas prácticamente no tienen ninguna mujer. O sea, el dinero y la mujer son el aceite y el agua, ¿no? Aún en estas sociedades. En todos los otros... ¿Ah? No, pero la mujer se ha penetrado la política en general en la región, hay mucha. Tú miras Colombia, son puras mujeres las que son ministras, miras que han habido muchos presidentas mujeres, etcétera. Entonces uno puede decir que la mujer en política no ha penetrado en América Latina. En algunos países puede ser que es más difícil, ¿no? Pero en general, en el tema de dinero, en ningún país de América Latina te encuentras con una presencia mayoritaria de mujeres en los directorios o como presente, o como dueñas, o como empresarias, o como ejecutivas, ¿no? O sea, hay mucho más animaversión entre el dinero y la mujer que en cualquier otro ámbito, ¿no? Digo yo, ¿no? Ahora, esto es sin duda uno de los pilares de nuestro tradicionalismo. Fíjense ustedes lo que está en primer lugar: los buenos modales, que es una característica central de una sociedad tradicional. ¿Ah? La obediencia está en segundo lugar y la determinación, perseverancia y trabajo duro está en último lugar. Tú miras las sociedades europeas y es completamente inversa. Estos son los valores que hay que darle a los niños, de enseñar a un niño. Son los valores que nosotros le estamos dando a los hijos de la generación que viene. Miren el valor de la obediencia en América Latina. Con todas las protestas que hay, con todos los cambios, el valor de la obediencia, lo que esta generación cree que le tiene que transmitir a sus hijos. ¿Ah? Entonces, bueno, esto es el pilar de una sociedad tradicional. El statu quo es mantener lo que hay. ¿Ah? Obedecer es mantener lo que hay. ¿Ah? Entonces, no hay ninguna de las revoluciones que hemos tenido, los cambios, las protestas, los movimientos han logrado quebrar esta importancia, ¿no? De qué es lo que le transmitimos a los niños que vienen al futuro. Y es por ello que los modelos de comportamiento político no nos calzan. Aquí sí encontramos mucho más congruencia, pero una velocidad demasiado pequeña, demasiado corta, donde hay ciertas cosas que sí se han instalado mayoritariamente, como el divorcio, la homosexualidad, ¿ya? Pero no así el aborto, ¿ya? Y otros temas que en otras partes ya son mayoría, ¿no? Entonces la velocidad de cambio es muy baja. Y acá también ha bajado, pero el 26% de la región sigue diciendo que no le gustaría tener de homosexual, o sea, de vecino un homosexual. ¿Te das cuenta? O sea, francamente, ¿no? Ahora, claro, bebedores empedernidos o drogadictos es más comprensible, ¿no? Pero trabajadores inmigrantes también, todavía hay un 8% que dice que no le gustan los extranjeros. Entonces tenemos bolsones de valores que tensionan en el desarrollo. En la autoclasificación de raza estamos muy parejos en los últimos... en la última década. Esto es interesante porque cuando uno lo mira, por ejemplo, el caso de Bolivia, antes y después de Evo Morales, te das cuenta que en el caso de México también es interesante el tema de los mestizos. En los datos de Morales, que tenemos antes y después de Morales, antes de Morales, un 30% de la población de Bolivia se declaraba
con una etnia. Adivinen cuánto era después de Morales. 60. O sea, se validó de tal manera la inclusión de las etnias que todo el mundo quería tener una. Entonces la identificación de la etnia también es una emoción, como conversábamos el otro día respecto a la clase social. No es solamente un tema sanguíneo, es también una emoción, es una percepción. Al final de cuentas, el 90% de la población de América Latina es mezclada, mestiza, ¿no? Pero es la identificación la que vale, ¿no? En México también ha ido disminuyendo la cantidad de gente que se declara mestizo. Ahí había un lindo artículo que escribir sobre la autoclasificación. Y acá está, esto es muy interesante, porque esto de alguna manera también entra en estas implicancias de que el retroceso, la reacción a los avances, porque ha habido cambio cultural, sin duda, desde la transición. Entonces ahora viene como un apretar de riendas, ¿no? Donde se duplica los que demandan la igualdad de ingresos, mientras que hace 20 años se apoyaba mayoritariamente el esfuerzo individual, ahora se apoya mayoritariamente la igualdad de ingresos. Entonces hay un cambio, y el otro día hablábamos de la importancia de los valores en momentos distintos del tiempo, creo que fue en la charla de Jesús. ¿Qué es lo que pesa en un momento del tiempo más que lo otro? Antes pesaba más, ¿no es cierto?, la libertad, hoy día pesa más la igualdad. Entonces eso también te determina de alguna manera cómo construyen los modelos. Y finalmente, esto que es muy interesante, es un modelo que hizo un colega mío es un colega del World Value, Christian Belzel, con los datos es una tipología de cultura política, ¿no es cierto?, que de acuerdo al nivel de confianza, confía, no confía, hay dos tipos de valores emancipativos, ¿no es cierto?, los obedientes y los emancipados, ¿no? Los obedientes son los agnósticos y los cínicos, y los emancipados son los cívicos y los escépticos. Pero lo interesante es ver dónde están los países de América Latina en esta tipología. Porque en los escépticos, estos son los cívicos, estos son los rosados de la película, ¿no? Entonces están todos los países que uno mira como que es Estados Unidos, Holanda, Alemania, Japón, Australia, Noruega, Suecia, Finlandia. Acá tienes a los escépticos, a Francia y España, ¿no es cierto?, Uruguay. Uruguay está increíblemente adentro de Europa, en muchas tipologías. Está en la mitad del Atlántico. No así Argentina, ¿no? Argentina, mira, a la distancia. Pero está en el lado pero está en el lado más mejor, ¿no?, para decir, bueno, no está en el lado de los cínicos, ¿no? Entonces, bueno, Brasil está justo ahí, ¿ah? Y Chile también, están ahí tratando de ver para qué lado van. Entonces es muy interesante porque esto te da una tipología, ¿no es cierto? Uno podría ponerle encima variables económicas, variables de desempeño, profesional, etcétera, y habrían correlaciones ahí, ¿no? Entonces hay una tipología que tiene que ver también con la cultura política, que dice relación con dónde se sitúan valóricamente las sociedades. Yo creo que ahí ya entramos en otro tema, pero me parece que aquí lo interesante es, como yo decía al inicio, y voy a poner el mapa, a ver si, acá, porque después de haber visto las variables, uno mira con más detalle, aquí. ¿No? ¿No se mueve? Sí, ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, mira Argentina cómo da la vuelta. Y México que va de arriba hacia abajo, ¿no? Mira cómo cae México, mira. Y Argentina cayó. Entonces se ve que avanzaron y después retrocedieron, ¿no?
Y mira dónde termina quedando México, ¿eh? Como yo mostraba en el individual, como caía hacia la esquina de acá al final. La hago de nuevo. Te lo mando, Gaby. Por favor. Sí. Es entretenido esto que hacen ahora con los datos, ¿no? Sí. Porque vas viendo además qué pasa con los confucianistas, con los protestantes, y Suecia como se dispara, ¿no? Esa es la crisis europea cuando cae Alemania, después vuelve a subir, ¿no? Y es interesante porque Argentina va para arriba, va para abajo, y después cae Brasil. Se va, no sé cómo hacerlo para que se quede pegado. En todo caso, aquí yo creo que lo central del mensaje que les quiero dejar es no tanto esta cosa tan entretenida como sino más bien esta lámina, que a mi modo de ver es la que nosotros tenemos que recordar en todo momento cuando hacemos un análisis de la región, y es de que nosotros somos una excepción. O sea, las tensiones valóricas que se están produciendo por los cambios que se han producido, donde da la impresión de que tenemos un progreso porque hay mucho crecimiento económico, pero que es evolutivo, no es transformador. Y entonces las transformaciones culturales que son necesarias para transformar ese desarrollo económico en un efecto transformador no han sucedido. ¿Por qué? Por lo que veíamos los días anteriores, de que en realidad el poder de cada cual, si bien todos tienen un poco más, sigue estando en el mismo lugar. Muchas gracias. Próximo. Voilà, estamos lá. Boa tarde a todos e realmente agradeço pela presença, porque sabemos por experiência quanto é difícil às vezes de sair de casa, ainda mais para, digamos, encher um auditório. Tenho um grande prazer de poder receber aqui Francis Chateaurenaud, que acho é um dos grandes pensadores da sua geração. Ele faz parte dessa escola do pragmatismo francês. Fez a tese com Boltanski. E, sabe, acho que ele tem todas as qualidades dessa vertente do pragmatismo, que é muita teoria, grandes conhecimentos dos dossiers sobre o qual ele trabalha, e uma capacidade realmente incomum de fazer modelizações. Ele é diretor de etudes na École des Hautes Études, onde ele fundou o GSPR, que é o Grupo de Sociologia Pragmática e Reflexiva. E ele tem uma obra em expansão, vários livros, várias áreas: sociologia do trabalho, sociologia das crises, sociologia ecológica, sociologia dos movimentos sociais. E nos últimos anos ele tem trabalhado especialmente sobre questões, não diria somente ambientais, mas a partir de coisas que, digamos, temas que estão no debate público e que tem a ver com, digamos, a sociedade do risco. Então, sabe, os livros que ele publica ultimamente são sobre questões como o nuclear, a questão do amianto, a questão dos organismos geneticamente modificados. E ele olha para os momentos críticos que conhecemos da sociologia pragmática, mas são momentos críticos numa escala, diria, quase civilizacional. Então, é interessante de ver também que ele trabalha, digamos, com todos os registros abertos, inclusive tecnológicos. Ele montou um software que se chama o Prospero,
e que permite realmente de acompanhar estes temas candentes e a formação de coletivos. O penúltimo livro, Argumenter dans un champ de force, essai de balística sociológica, foi publicado, acho, no ano que vem ou no ano anterior, e é realmente uma balística, sabe, uma modelização, acompanhar, digamos, as coisas, como elas avançam ou recuam. E uma coisa fenomenal que ele faz é trabalhar não somente as correlações de forças, mas também a força dos argumentos. Então, este livro é bastante complexo, para não dizer complicado, mas mostra toda a força do pensamento dele. E hoje ele vai apresentar o mais novo livro que ele publicou com Josquin de Baes, que está aqui também, e que se chama O Bord de l'Irreversible, Sociologie Pragmatique de Transformação. Então, o irreversível, claro, tem a ver com as catástrofes que já são anunciadas, e a pragmática das transformações são as transformações das sociedades, digamos, passagem de um momento da estrutura para uma outra, e como eu sei por experiência que é um dos, sabe, os palestrantes mais talentosos, acho que vai ser bastante espetacular. Ele vai fazer a palestra em inglês, que é a língua franca em nosso universo e que permite também de evitar de ter traduções no meio. Então, sem mais, vou passar a palavra para Francis, agradecendo mais uma vez. Merci vraiment d'être venu. Aussi avec Josquin pour présent. Merci beaucoup en plus pour le livre. Et je te passe le micro et tu peux passer. Thank you very much, Frédéric, for this introduction, and thank you for everybody. So I hope that I will give you a lecture with a good level of understanding. If you have any problem, you stop me, you give me some warning, don't hesitate. My English is very simple, you know, so yeah, I think it's very easy, quite easy to understand. I do it very slowly. And I have many slides. I am not sure I will go to the end of the demonstration I want to test with you. This work is a very long run, ongoing, always work with my laboratory, and Josquin is one of the key elements of the team. For us, it's very interesting to see the future of this research, and never to stop at and to always repeat the same arguments, but to open new directions, new trajectories, new pathways. And we are also here in Brazil to develop some field work with colleagues about one of the great disasters of the last years, you know, Rio Doce, the breakdown of the dam and the pollution of the river. And we were in Espírito Santo last week to see many actors around the question of the long-run consequences of this kind of event. So we go on, we don't stop, and we are very happy to have questions, to have critiques, to have you know, ideas of new collaborations or whatever. So the introduction was very good, and thank you for this summary of the type of work I try to do alone or with colleagues since now something like 25 years, to be short. And it's true that there are many aspects, if you can, to draw, and I will try to give you an overview of all the topics I would like to develop. I think it will be very difficult to go to the end because, as you see, even in English I speak too much. But so the first point is a very theoretical or meta-theoretical aspect of what kind of pragmatism
do we practice, in fact? What is our standpoint or position in the field? So we have to make choice. We cannot only, just quote authors to make what we call name dropping. We have good reasons to select some theoretical strategies. And the very important point for us today is to connect more than it was in the past the question of pragmatism and the question of critique. Because Boltanski himself has, during 15 years, tried to build a strategy by a distinction between sociology of critique and critical sociology, or Bourdieu. It was the most important focus for him to be in a different pathway and to say that Bourdieu was critical and I produce a sociology of critique. In fact, it's more complicated, and today we have to work on new articulations between the two paradigms, I think. So in the point two in general is at the end of my slide show, but I have learned my experience and I have no time to present the main result of this book, so I put it at the second position to be sure that I will time to explain what we do under this very general notion of pragmatics of transformation. What kind of transformation? What is this notion? Is it a structuralist notion? Is it a theory of change? Is it modeling step-by-step process, or is it a theory of turning points? So it's very important for us. A key element of the argument is the fact that today, in the many fields in science and social science, there is a sort of clash or battle between two orientations to the future. The first one is a technological promise. The future could be very nice for humanity, for the planet, whatever, if we trust technology and science. And I will give some very quickly some examples, because I have many examples. And the question of promise is very interesting for us as a pragmatic test, in fact. How actors produce a promise, what type of rhetorics is connected to promising something for the future, what kind of future, what kind of temporal scale, is it tomorrow, is it in 10 years, if I say in 2 years we will have solution against cancer, it will be finished, or against AIDS, or against many illnesses or whatever. You have a sort of challenge to produce a temporal scale. So you engage actors in defining, in fact, a period of history by the promise. Very interesting. And on the other side, you have a new concept of risk society after Ulrich Beck, which is the global risk society. We are today at risk at a global level, with climate change, with the loss of biodiversity, with war, with the question of overpopulation, and so on and so forth. And here there is a sort of complicated balance of power between two views of the future. And it's very important to have a position, because as Frédéric will say, certainly, we cannot avoid normative standpoints in our type of investigations, because we have to, at the very early steps of our work, decide to accept or not some visions. And if we accept the idea of Anthropocene, everybody knows here what is Anthropocene, a new geological epoch defined by the fact that human activity has changed a certain layer of geological materiality by putting plastics, radioactivity, chemicals, buildings, whatever, changing the course of rivers, modifying and so on. Cities like, Sao Paulo. When you look at Sao Paulo, when you are in a plane, you see what is Anthropocene, really, So this concept seems to be the concept of our experience of the world today for everybody at a universal level.
Scientists are organized around a commission specialized on defining the patterns of this new moment of the Earth. And some scholars in social science say it's a good occasion to cut any kind of link with relativism and the skepticism connected to social science. The fact that there is no, true facts from the hard science. Here there is a true fact. We are in Anthropocene. So for us it was a challenge in this book to try to say, okay, we don't want to be skeptic on this aspect, but we want to develop strategies for social science to avoid to have a sort of matrix of general discourse by which all topics, subjects of investigations are defined by this model of Anthropocene. So we go back to the way we try to describe specific issues and to show that they are always singular and at the same time interconnected. Here I take just 5 or 6 examples. It could be 2 hours of, so I will go very quickly, just for give you a very quick idea of what kind of material and what kind of inquiry we develop. And after there are 3 key points for me. The first one is the question of argumentation. Why this focus on argumentation? It's not so obvious in sociology, as maybe you know. There is no an argumentative sociology. The only one to defend this idea is Alban Bouvier, who was a follower from Raymond Boudon, and with a very specific conception of argumentation, rationality, in fact. Argumentation equals rationality. And it's a problem because when people argue, they not necessarily have rationality as an objective or as a tool, but they can have rhetorics, they can have narratives, they can have testimonies, many other ways, to ground their. It's more for me another way to find again the Habermasian approach of argumentation, of public argumentation, but with a more grounded theory and practice of sociology. So the question of evidence and proof is a key element, because if you have long-run controversies, you need to look seriously at what is the stop of the dispute for actors, what is a fact, what is a proof, what is evidence. And it's not so evident for sociologists to describe what is a proof, what is a tangible fact, and the different ways of reasoning, because today we discover, connected to the question of pragmatism, that people are in a non-linear process of reasoning with notions of complexity, notions of multi-scales approach of reality, with notion of abduction, the fact that during your reasoning process, you can add new questions, new hypotheses, which were not at the beginning in the axiomatic, for instance, or the, okay? So the ways of reasoning is in some way unveiled by the process of controversy. We see actors trying to defend new ways of reasoning. It was the case about climate change, because organizing the climate expertise at the global scale needed to organize differently the knowledge and the way you put together different disciplines, for instance. And for it was not in the routine of science to produce this kind of expertise, So there is a way of reasoning to look very precisely to understand why the success of climate change expertise today, because IPCC, the International Panel for Evaluation of Climate Change, is now a sort of model for many other institutions. I just think to the IPBES, which is the International Platform for Biodiversity and Ecosystemic Services, which is a sort of brother, a small brother of the IPCC, but with very
deep differences, because biodiversity is not exactly the climate. You know, you have values, you have actors defining very differently the type of measurement and so on. So the 0.5 must be the most important, but I think in fact the most important is the 6th one, so I am unable to choose. Ascendancy makers. Ascendancy makers is the less, how can I say? It's an attempt to translate a new concept in French language, empreneur, which is very difficult to translate in other languages because it's a play with the term emprise, the fact that you have an ascendancy on the other. So I have chosen with a translator to try this notion of producing ascendancy, in fact, because the ongoing action of it's not only having an hold on other people, but to produce ascendancy. And I will develop this point because it's very important to connect today the description of controversies, actors, arguments, dynamics of public arenas and so on, and the very classic problem of power. And I think that we have a big work, and it's an invitation to open new work on this point, because in fact the classical pragmatic sociology was very far away from classic theories of power, and there is a gap between the two. And we see in our controversy that some actors are more powerful than others. It's a very obvious observation, you know, if you look at Monsanto in the biotechnology field, or in Eternit, a big company about asbestos and so on. And the game of power is a very important aspect of the controversy. So it's a very difficult to put power away, saying we just speak of power when actors speak of power. It was the classic strategy of pragmatic sociology in France, and I think it's a bad way to understand some dynamics. And the last one is quite important too, because back to micro worlds at the edge of interacting milieu, is the fact that many times in political discussions or between scholars or in many public arenas, people say, what do you want to do? Where do you act really? And some actors say, locally. You must start locally by your village, your university, your building, your very close area, and start to act, to create citizenship at this place, and after you will have some convergence with other actors, and maybe we'll change the world, but do not wait to, the global leader who will emerge from globalist movement or whatever, Podemos or José Bové in France or Jean-Luc Mélenchon, maybe, or why not? I don't know. So people who were Lula, no leader, just waiting for emergence from local experience. This aspect is very interesting to look seriously in sociology because, in fact, at very local level, actors meet the questions of scales of reasoning, judgment, action, connections. And I will take some examples of experience. We will change the position and the attention to big controversies. And very quickly, and I will stop this introduction. It's classic. I have to do it the first time to be sure that I have all the elements. When you mobilize against GMOs, for instance, genetically modified organisms, in Europe it was huge, as you know. It was not so huge in Brazil, but in fact it's a big fight. You cannot stay in the position of critic to the GMOs. You have to experiment other pathways for agriculture. And by doing this, you create these localities, and you create these tensions between scalability or unscalability. The fact that you can scale up your experience to produce a generalization of, for instance, organic farms, why not?
or unscaling by defining singularities and things which cannot be reproduced by standardization, markets, institutions, and so on. And it's very interesting because actors are really this experience, this tension, at the same time cognitive, ethical, practical, between borrowing some experience from the others, using some standards, some norms to protect some activities, for instance, to have legal rules for being protected against different predators, in fact, and at the same time to defend singularities. And it's very interesting to look at the strategies developed by actors. Okay, so we have the probability to go to the end is quite zero, but during the discussion I will try to open. So the first one, 1 hour, this picture, in fact. So I will go very quickly. It's my approach of the theoretical problem. It's not universal. It's the fact that I was really influenced by this, all these approaches, and the last one, our approaches, is the result of a long-run discussion, a critical discussion and test of all these theories. I don't want to redevelop here what is the interest of a Foucaultian approach of governmentality, for instance. I suppose you know this approach and the importance of the notion of discourse, for instance, from Foucault, the very huge approach of fields, habitus, and so on from Bourdieu. Each approach and theoretical background has a real domain of validity. And I think it's the first diplomatic movement to do if we want to have a sort of agreement, a minimal agreement between theories, to avoid, you know, the wars of the chiefs and the leaders, and you know, Bourdieu against Boltanski, Latour against Foucault, and so on and so forth. To have, and Habermas is the big victim in this battle, in fact, because it's always the bad guy, you know. It's a pure idealistic, pure German approach of, you know, the ideal argumentation in public sphere and so on. And for me, it's very important to connect, because the very moment of argumentation is always important for every actor, and there is a sort of bad faith by the fact to say that argumentation is always the last important thing, because, you know, interest, balance of powers, institutions, networks are more important, the materialities of things, than argumentations. And I try to show on the contrary, that argument is maybe the key element to connect all this approach. So, for me, the main important were the sociology of justification. I don't know if people are very know well this approach of Boltanski-Thévenot, which is now 30 years old or something like this. It was in 1985, in fact. 1985, 6, 7, the first publication. 1981, the first publication on Gallimard, so with a big public. And so it's a very now quite old approach. And the famous actor network theory from Bruno Latour and Michel Calon, who were very influential persons in the very small networks of social science during the 80s and 90s in Paris, École des Mines and so on. So if you have questions about my position about these approaches, I have, you know, a very long narrative to but I think it's important to give some explicitation, clarification of what we add, what we give more than these two magnifique conceptual frameworks. So you can. So another element to start the reasoning is what the question of pragmatism, because pragmatism at
academic viewpoint is first a philosophy. It's a position in philosophy from Peirce and after James and Dewey. So the connection with sociology was weak, in fact, for a long time. There are some connections, and Daniel Sefai tries today to practice a sort of archaeology of the first connections through the Chicago School of through Park, and after the first interactionist approach, through Mead and so on. But in fact, it was philosophical. So the question for me is, what do we do when we refer to a pragmatist approach? Is a pragmatist approach compatible with pragmatic, defined as the performance of actors in real situations? It's not always the case, and we have to make an epistemologic work to connect, to bring together the two elements. And I have done this exercise in a collective book called Pragmatic History, so Histoire Pragmatique. Part of this work was very well translated by De Hugo, so thank you again for this work. And I for myself, I need to take 7 elements, I call that maxims of pragmatist approach. The key role, the centrality of experience. It's a fact that in our approach of sociology, we first take very seriously the experience of the actors, all the actors. Not to say that we cut, in the famous classic rupture, epistemologic rupture with Bachelardian and so on. Second, the fact that our concepts are oriented to action, so it's very important for the normative aspect of our sociology, because it was the case with the very notion of lanceur d'alerte in French, which was not the translation of whistleblower, and it's very difficult to explain to the media, because it was built in a very different intellectual context, and we have tried to translate lanceur d'alerte by alarm raiser, but it's not so sexy than lanceur d'alerte. There is sort of it's always the case with the French concept. In fact, they lose their scope by being translated. A famous philosopher says that it's a bad sign. You can let the French philosophy and the French theories, because they are, when you translate them in English, it's nonsense. I think it was Jon Elster who said that. Jon Elster, you see, the famous philosopher about rationality and the limits of rationality. He's an interesting guy, but with very analytic philosophy inside. So he said that he have tried to translate Merleau-Ponty, and that in English it was nonsense. So it's very interesting to see that there is maybe a relationship between the definition of rationality, the different linguistic areas, and the institutions connected to this use of language. Because in fact, when you want to have a sort of scientific discourse about the world, you cannot accept some metaphors, for instance. We know the very classic dispute about this question of using metaphors or not in social science. So consequentialism is more easy to draw, because it's in general one of the definitions of pragmatism. You are pragmatist if you reason by consequences. If you look first at the consequences of your action, for instance. It's a big dispute, in fact, but interesting. Abduction, a very important notion from Peirce, very difficult to understand in the original text, in fact, but good commentators have prepared interpretation for sociologists. Sometimes it's precious, to have good readers. Abduction is the fact that deductive reasoning is not sufficient to understand the type of conclusion produced by actors. They need to introduce questions, and the emergence of question is not prepared by the definition of axioms, of rules, of reasoning, of inference, and so on. What is this question? How this question could be relevant, for instance, in the course of a reasoning? So it's an ontologic and semantic question about the logics. Very interesting.
Collective process of investigation and inquiry may be the most easy to define, because it's the Dewey approach of democracy as a permanent collective making of problems, and the fact that actors enter step by step in a collective resolution of problem and inquiry, the famous theory of inquiry. It's the translation in English? Yeah. It's not investigation, it's inquiry. Yeah. Democracy as a permanent construction and reconstruction of the publics and their problems. It's and the last one, very easy to adopt for somebody who is away from religious or political belief, at least at first step, you know, is pluralism. There is no possibility to close the discussion between a pluralistic world and views on the world. It's okay? So now you mix together the first picture and this one, and you have the result, okay? Here it's more to go to the topics and why we choose some questions, research questions, some fields, some domain of inquiries, because we need to connect 4 fields for different reasons. I have no time it was a very long history. The question of argumentation. In different fields, you have not necessarily the same definition of what is a good argument. And that it was a very important theory from Stephen Toulmin, who published in 1958, exactly the same year Perelman published his famous work on rhetorics. And the title of the book from Toulmin was The Uses of Argument. And he shows that in different fields you have, in fact, different definition of argumentation. And the big difficulty is to connect. When you speak of interdisciplinarity, for instance, you discover the fact that you don't reason exactly in the same manner than a mathematician, than an ecologist, or an economist, or whatever, you know. Political science, because our problems, our subjects were political, very political. Science and technology studies, a very dynamic fields, sometimes too much oriented by the famous actor network theory, I think. It's a sort of obsession, Latour and so on. Some important scholars like Sheila Jasanoff or English scholars are critical, or have developed some critics of Latour, but in fact it was against Latour, but in fact it was for Latour, because when you spend your time to critique an author, you know, you don't do something else. And the famous sociology of action and judgment, with questions like what is an ordinary activity, what is the ordinary life, and you will see that the question of risk and danger, catastrophe, and is connected to this, because the first definition of the catastrophe, that is, it breaks the ordinary routines of everyday life, regimes of critique, emerging issues, and so on and so forth. I think there is another one in the center. So we have here a strong program. We speak of a strong program of pragmatic sociology because we really want to answer these questions and to draw all these topics by the empirical investigations on many issues. So I don't spend many times on this, but you know that it's very interesting to connect these fields, because in the French context and the European context, I don't know in Brazil, but I think it's the same in United States. There are different departments, different persons with different bibliographies, different careers, you know, and they don't bring together very easily. Some scholars try to put together, and I think to Frank Fisher. Frank Fisher is an American scholar who has published many books important on expertise and citizenship, for instance, and he is typically producing a connection between
the very political approach of the question of participatory democracy, and the question of producing evidence, producing expertise. But there are few scholars. In Europe, you have Martin Heyer, who is a Netherlands scholar, producing connections between argumentation or discourse more in his terms, and the question of producing facts for environmental policies. But in fact, it's very difficult to bring together all this approach. So, a last previous definitions of things. I think it's very important to have a sort of more gradual, more pragmatic approach of critique, in fact. Because when we speak of critique, as in the Frankfurt approach, theory of critique, you know, but what is at stake, in fact? What is exactly the meaning of critique in the process? In fact, we have here a sort of gradient of different attitudes, which are in variations in our issues, from what we can call indifference. You have no interest to the questions, you don't see the point, nothing to add. At the end of this conference, we say, okay, it was okay, thank you. So it's always critical. In fact, the absence of critique is critical, but we have to take into account this possibility by critique. Under the concept of critique, the absence of critique. And on the other end of the gradient, you have what I call cynicism. The fact that you know that things don't go in the good direction, that there are many problems, but you just look at them, at actors, you know, trying to adapt, trying to deal with the problem, and you just observe them, and it's critical, but you don't argue, you don't create a standpoint, and you let actors. Cynicism is very interesting because I think that one of the products of the modernity, and it is in many literature, from philosophy, from novels, from so on, is cynicism. The fact that governing needs a big part of cynicism, you know. You just listen to people, to their claims, to their problems, but you don't really take into account. You just observe them as a sort of, you know, natural process, and you are the master. So it's a sort of difference. And between the two, you have a sort of a graduation of critique. From a technical critique, the critique is only, it seems simple, but in fact it's very complicated in some situations. I will take the very quickly examples on the nuclear fields, nuclear activities. When an engineer says to his boss, to his chief, I think there is a problem with this reactor, he's in technical critique, but it's too much. It's already too much. So, no, technical critique is not so easy to push, because you must have technical arguments, and you have to take consequences of your critique. If we must stop tomorrow the Angra power station because there is a problem with the sea, processing of cooling the reactors, you will have a shutdown of electricity in Rio de Janeiro, maybe. So the consequences are huge. So technical critique is not so easy if you connect. Procedural critique, the Habermasian critique. The fact is not what you say, but the way, the procedure. Who is, what type of consultation, what kind of hearings, what kind of accountability, what kind of deliberation, you know? And the critique is not exactly the same. You are not concerned by the object, but you are concerned by the process of dealing, of producing solutions. After that, you have the beginning of the more hot version of disputes, when you start the accusation, the fact that it's your fault. You are responsible for this situation. And you see that there is a shift in the regime of critique. And I think that a big problem with Boltanski, and I think it's for personal reasons that he do that, he mixes without a sufficient clarification the three levels and the fourth level, critique of injustice. Because you can have an accusation without putting at
at risk or at question the regime of justice in which your society is producing order, agreement, distribution of everything, resources, and so on. Critique of injustice is more oriented to a system. For instance, you say that white people are have some privilege, and you discuss the question of injustice without necessarily having a specific entity to denounce. It's very interesting to see the generalization. And the fifth point is more the radical criticism against all the system by defining an alternative system. And this is very interesting. I have no time to develop deeply some examples about different approach of agriculture, for instance, or workplace or research. Because it's interesting to see in our own field what is an alternative today against ranking, publishing as crazy people, eliminating students after 3 years. All the system is a problem, but where is the alternative? That's always the argument, of managers and of people trusting the dominant system. We have no choice. There is no alternative. That's a very classic way. But there is another possibility, just before cynicism, that you have a radical criticism because you are very pessimistic and you think that the catastrophe is coming very quickly. And in fact, there is no way. You have just to live and to try to have some pleasures of life, maybe, or to try, like in Prophecy of Doom, to be the last prophet in the chain of prophet, And we have in Europe many friends and scholars. Dominique Bourg, for instance, maybe you don't know him, who is a philosopher of environment, and who says every day, it's finished, it's too late. Too late. And he gives very big conferences, and you try to ask yourself, are you sure that it's too late? 5 years ago, you say the same thing, but there is no collapse. You see, it's too late. So it's very nice to see this kind of rhetorics and to have these distinctions to avoid to produce bad, accusations or bad polemics, and we can go to the point 2. My God, what time is it? Huh? What time is it now? My God, time is very. I have no. So no, yeah. So we have to deal with many complex, contentious, critical issues. It's a way to figure out a selection of this: GMOs, nuclear, climate change, biodiversity, fracking and on shale gas, catastrophes on chemical plants, air pollution, pesticides, endocrine disruptors, nanotechnologies, and so on and so forth. So we have many works, and our key question was in the book. Okay, we can produce papers, reports, books, chapters, and so on by describing one controversy, another controversy, and so on and so forth during 30 years, and after you are retired, say, okay, I've done my work. So, seriously, if you take the first elements I have given from the theoretical point of view and this complexity of our world today, the question is, how can we go away from a simple description of oppositions? Because it's easy to say, in fact, in all these issues you have pro-nuclear and anti-nuclear, or pro-Temer, anti-Temer, je dis n'importe quoi. So you can have always the same picture, in fact, two positions, two camps, with the gray zone, but in fact, here it's a good example. It's in Rio. It's a forgotten summit. Nobody refers today to this summit. It was in 2012. My God! And
you have two conceptions of the future at the same time and the same place. A summit official with the United Nations and all the stuff around, saying the future we want all the humans, maybe the animals and all the connected entities, artificial intelligence today maybe wants the same future, you know. And the final document produced a common vision of what are the great challenges for the next future for the planet, the humanity, and so on. On the other side, you have opponents saying no to this future, because this future is in fact a green economy, so a new step for the capitalism, trying to produce new markets, new financial constraints and trends around environmental issues and inequalities and so on and so forth. And in fact, you can describe this, all the controversies with this kind, and it works quite well. You will find maybe 80% of the literature dealing with controversies, producing this kind of opposition. So we have tried in the book to change this view, and it's the next. So the question is for us to give an attention, to pay attention to the scales and to the different ways actors connect local processes, regional or meso processes, I don't know what to say, medium processes, and global processes. Not to say that the global defines the local or is local, you know, classic views on this. The very classic macro dilemma for the social sense. And we have tried to organize differently the descriptions and the analysis. Good. In general, this picture appears at the end of my conference, so I have no time to explain. In fact, if we go back to the first point, and if we mix these approaches of theories in sociology with the competencies of actors and the different ways they deal by reasoning, by inquiries, by mobilizations, and so on, we found 6 big spheres or fields or sociologies, if you want, waiting for the actors, in fact. The first one is the fact that we identifying the dominant discourse and deconstructing hegemonies, deconstructing the domination of some discourse. And today, the 2 key elements, it's quite easy to find, neoliberalism and techno-scientific discourse are the 2 more important discourse, and you spend your time, you know, to deconstruct this discourse and to see their consequences, the actors behind this discourse and the effect on institutions and so on and so forth. Another way is to follow and to, like in Turanian approach, in fact, and to give some visibility of counter-discourse. And if you have these 2 level of description, you will find the first picture I show on Rio 20. You can have this level. But the question of discourse for us is interesting if we connect the power of expression of discourse with the processes by which discourse are meaningful for actors themselves. Because you can, you know, have a sort of circle of discussion around this without never looking at practices of processes or struggles, real tests in the world. And so we need 4 other approaches. One of the strongest of these 4th is this one. It's a procedural approach of contemporary world. Expertise, procedural legal actions, producing categories in institutions, like you can study, for instance, the way European Commission produce categories on chemicals or on inequalities or poverty, whatever. And you have a big literature on this. And in general, this literature is more and more disconnected from the others, you know, because there was a sort of
autonomous field producing a sort of a constraint of description of procedural action. And Nicolas Daudier, in some way, the last years, it's a dispute between Daudier and me, interesting, is more and more involved in this aspect of procedural approach. And he speaks of dispositif, the famous notion, as a key element for describing what people do in situations. And after he adds what he called normative attitudes against the dispositif, but he has his first approach. In some ways, some new ethnomethodologists working on how expertise is produced in institutions are very important. So we want to bring together all these approaches, not to say, okay, it's not the good way to enter. The other one here is what we have done in the ballistics approach. The different trajectories, sometimes chaotic, by which public problems, causes, new claims are more and more important in political spheres, in mediatic spheres, and so on and so forth. And you see that it's very interesting because if you put these two different sociologies face to face, you discover that you need to have a sort of intelligence of the translation and the transformations between them. And we need two other important levels of description and investigation. The first one is the different milieux under control. In fact, the social order is possible because some entities are able to control, to have a grip, a grasp, an hold on a milieu, and to organize this milieu. And I have no time to develop, but in the case of France, for instance, the nuclear sector and the enterprises of this sector was able to organize the milieu of nuclear activity during 50 years. But today, there's a problem, and it is the openness, the new state of the world with heterogeneous interacting milieu. Many actors are concerned by nuclear questions. Many problems are emerging from the connections between the plants and the environment. There are long-run consequences emerging and appearing in the public sphere, and so on and so forth. And you have breakdowns like Fukushima. And so you can either. Our work on transformation is in fact a sort of neo-Luhmannian version of pragmatism. We understand how people, actors, produce political works, cognitive works to connect and to transform their objects from one sphere to another. And it's very interesting because when we look at all the problems we have in our casuistry, in fact, our collections of cases, we have many here tools with a sort of parsimony, and it is the meaning of modeling for us. It's not the same meaning than economist, okay? Just to be able to figure out all the transformations we have in front of us when we want to describe the process of transformations of the different issues. So I'm happy because I have time enough to describe this approach. I will go very quickly to other points. Yeah, I don't remember what is the next one. Just to see what's the next one, and I will stop. Okay, and you can just open the last. Voilà. I will just summarize for conclusion. We are in a world, a very strange world, with many problems at different scales, and some actors come in universities, come in governments, come in media, and so on, and come in the public space, saying that they have the solution. So for us, it's interesting to see. It is a starting point to describe the emerging process of controversy, in fact, why some solutions are not accepted by everybody, in fact, because it's a solution. Here you have a very interesting solution. It's interactive brokers. It's in a train station near London. I take this picture. Why does interactive brokers do more trades than any other broker? Because it's the least expensive. So when something is less
let's say expensive, you take it. You prefer Uber than a classical taxi. No problem. Why is Interactive Broker the least expensive broker? Because it does more trades. So you see the perfect circle of the reasoning of these actors. A way to, to put the problems in the garbage and to frame very simply the question. But they know that people have a critical attitude. How did we get here? In a free economy, the best technology wins. So you have the solution. And I think this advertisement, these forms of rhetorics put on a station for everybody, is a good summary of the dominant ideology today, avoiding to enter in the complexity of the process by which citizenship, knowledge, freedom, freedom of speech, vision of the future are defined by a multiplicity of actors. And here you have always the same discourse about the future of technology. So thank you, because I was too long, but I hope that it was clear and we can open a large discussion. You can ask questions in Portuguese, in French, in Spanish, but slowly.